Parte C. Cuantificación del campo magnético. En esta parte del laboratorio lo que vamos a hacer es cuantificar el campo magnético al centro o bueno, en un punto intermedio dentro de dos espiras por las cuales circula una corriente conocida. ¿Ok? Con los cálculos teóricos ustedes podrán comparar los resultados y ver los porcentajes de errores según la medición de nuestro sensor con nuestros cálculos que hemos determinado en la teoría. Ok, la materia que vamos a usar va a ser un sensor de campo magnético y este sensor va a estar conectado al computador mediante la misma interfaz en las partes A y B. Ok, el mismo software lo van a utilizar dentro de la computadora. Vamos a utilizar dos bobinas de Helmholtz, una fuente de corriente continua y todos estos materiales nuevamente van a ser entregados por el encargado del laboratorio. No es necesario que traigan ningún material, todo va a estar dentro del laboratorio. Ok, entonces el procedimiento que es lo que vamos a hacer primero, vamos a mostrar el video. Lo primero que se tiene que hacer va a ser setear nuevamente nuestro interfaz. ¿Ok? Lo seteamos. Seteamos durante 20 segundos y vamos a hacer, ¿cuántas tomas? 100 tomas. ¿Ok? Aplicar. Nuevamente entramos a opciones de gráfica y hacemos el ancho de 2, el alto 2 y abajo 0. O sea, vamos a setear nuestro eje coordenado de 0 a 2 en el eje Y. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es medir en el vacío. Porque ese sensor en el vacío tiene un campo magnético que está midiendo debido a efectos externos, errores y quizás hasta campo magnético terrestre también. Son, bueno, se puede decir que es el error primario que puede entregar este sensor, ¿ok? Entonces, inicialmente se está marcando una medición, me parece que es 0.3 militesla, pero bueno, eso tiene que comprobarlo en el experimento. ¿Cómo lo comprueban? Utilizando el sensor en el vacío y haciendo las medidas y tomando un promedio, ¿no? Toman un promedio y en este caso es 0.38 militesla. Listo, entonces esa es tu medida inicial, la medida que vas a obtener dentro de las espiras, tú tendrías que restarle esta medida inicial para poder determinar realmente el campo magnético que está generando estas bobinas con corriente. ¿Listo? Lo que vamos a hacer ahora va a ser conectar una sola de las bobinas. Vamos a conectar una de las bobinas. Ok, ustedes también deberían saber cuál es el sentido de la corriente y lo van a poder determinar con la mano derecha. Ok, van a conectar a la fuente con una corriente determinada. Van a poner el sensor al centro, lo más preciso posible al centro de la bobina. Prendemos la fuente, por eso ya está circulando corriente en esa bobina y nuestro sensor ya nos está indicando en la computadora una medición. Ok, como dijimos, unos segundos. Y esta medición se tiene que tomar un promedio y que le va a decir que es 3.65 aproximadamente militeslas. Esa es la medición del campo magnético debido a una espira. Tienen que anotar la cantidad de corriente que están utilizando. Bueno, ahí lo van a ver. La cantidad de corriente. Y son todos los datos que necesitan. La cantidad de corriente, el diámetro y el campo magnético. Entonces, ¿qué podrían determinar respecto a eso? El número de vueltas. El número de vueltas. Utilizando las fórmulas, esas fórmulas que se han dado en clase, podemos determinar el número de vueltas de esta espira, de esta solenoide, de esa bobina, perdón. Determinamos el número de vueltas. Una vez que sabemos el número de vueltas, vamos a asumir que las dos espiras tienen el mismo número de vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a conectar esas dos bobinas en serie. Ok, presten mucha atención a cómo se conectan en serie. Ok, vean bien cómo hacen la conexión. ¿Listo? Ok, ahora nuestras bobinas están en serie. Está circulando corriente por ambas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conectar el sensor y el encargado del laboratorio le va a decir en qué posición debería estar la espira movible primero y en qué posición debería estar el sensor de campo. Ok, vamos a ubicarlo según la indicación de nuestro encargado del laboratorio que nos va a decir dónde ubicarlo. Ubicamos, movemos. Bueno, adelantamos un poquito el video porque
no se mostraba claramente. Ya, ahora sí. Ubicamos el sensor en una posición según lo que el encargado les va a indicar. ¿Listo? Estamos viendo cómo varía el campo magnético. Todavía no lo fijamos. ¿Listo? Determinamos una posición y en esa posición medimos cuánto es el campo magnético. ¿Ok? Ahora, ¿qué mediciones necesitamos saber? Primero, ¿dónde se ubica el, la bobina que es movible? La bobina que es móvil tiene una posición. Esa posición necesitamos tener como dato. Segundo dato, ¿dónde se encuentra la punta del sensor que es donde está midiendo? ¿Ok? Y ahora, según los cálculos teóricos, podemos determinar cuánto sería el campo magnético teórico en ese punto intermedio de las dos bobinas, conociendo la corriente que circula por ellas y en un proceso anterior hemos determinado el número de vueltas que tiene. Nuevamente tenemos que asumir que el número de vueltas en cada una de las bobinas es la misma. Y el diámetro tiene que ser el diámetro medio, ¿no? El diámetro interior con el diámetro exterior entre dos. ¿Ok? Entonces esos son los datos que necesitamos. Primero, el campo magnético al centro de la bobina para poder determinar el número de vueltas. Segundo, puede determinar la posición de cada una de las bobinas y la posición del sensor. Saber dónde se encuentra el sensor y podemos calcular teóricamente cuánto es ese campo magnético. Y ya podremos saber cuál es la diferencia o cuál es el porcentaje de error entre los cálculos teóricos y los cálculos experimentales. Nuevamente ya estaríamos listos para poder contestar las preguntas del cuestionario y estaríamos totalmente preparados para realizar nuestro quiz de laboratorio. Ok, eso sería todo, alumnos. Entonces espero que no haya quedado dudas, pero de todas maneras me pueden escribir. Saben que pueden comentar en el Canvas, en los avisos, en los anuncios que le vamos a poner, o también pueden escribirme el correo a sxp@utec.edu.pe y también pueden venir a mi oficina al 305, pero con previa coordinación por correo para ver mi disponibilidad de tiempo. Sí, muchas gracias. Estaremos conversando y espero que no haya ningún inconveniente en el laboratorio. Por favor, no quiero que estén quemando ningún condensador. Sí, eso sí, se los pido por favor. Y bastante orden y participación. Se va a evaluar también, yo le voy a pedir al encargado del laboratorio que evalúe las personas que no están trabajando. En el grupo son de tres. No puede ser posible que solamente uno trabaje y los demás estén mirando, ¿no? Entonces eso también va a ser evaluado. ¿Ok? Listo, estaríamos listos para comenzar con nuestros laboratorios. Hasta luego.